Estamos como cada día 12 de septiembre abriendo el telón y con ello el corazón de Quetzaltenango que palpita cultura, que palpita historia, y hoy el Parlamento Centroamericano nos ha declarado hace varios años como la capital de la cultura centroamericana. Así que cada día 12 de septiembre debemos de amanecer con ese orgullo de haber sido declarados sin límite de tiempo como la capital centroamericana de esa cultura, que yo quiero agradecerle a la Comisión Permanente de Juegos Florales Hispanoamericanos su esfuerzo, su cariño, su empeño, porque aun cuando la velada transcurre en un breve tiempo en el espacio, ha significado muchas horas, muchos minutos y tiempo dedicado con todo el cariño para Guatemala, para Centroamérica y para Quetzaltenango. Quiero agradecer a su presidente, don Rodolfo Custodio, que hoy es su primera velada y que se está enfilando para poder celebrar el próximo año los 100 años de nuestros Juegos Florales Hispanoamericanos. Imagínense ustedes, unas justas literarias de 100 años de duración. Quiero, como autoridad que representa la unidad de Quetzaltenango, felicitar a los ganadores de estas justas, agradecerles su participación. Queremos que se lleven un recuerdo imborrable de Quetzaltenango, de su gente, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de celebrar la independencia, de nuestra cultura. En los ojos de José Martí, el maestro perpetuo del perpetuo maestro Guillermo Cabrera Infante, allá por el año 1877, nos dijo por escrito esto: gran obra hace Quetzaltenango, gran vida le espera. Por algo a José Martí le decían el apóstol, y también deberían haberle dicho el profeta, porque en 1877 José Martí no sabía que aquí habían nacido ya estos seres heroicos que han hecho posibles hasta este momento los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, que para mí ya cumplieron los 100 años. Entonces, no hay ninguna proporción guardada cuando yo les digo, el Premio Nobel de Literatura y los Juegos Florales Hispanoamericanos de aquí tienen muchas coincidencias. El Premio Nobel de Literatura tiene 114, 115 años. Los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango tienen alrededor de 100 prácticamente. El Premio Nobel de Literatura han salido autores desconocidos al principio que posteriormente han sido sumamente conocidos y reconocidos en otras partes del mundo. Y de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango podemos decir lo mismo. Me lo acaba de aclarar uno de los mayores editores en idioma español, que allí sí que, perdónenme la frase hecha, nos honra con su presencia hoy, pese a que tenía que haber estado haciendo cosas familiares, importantes, esenciales en los Estados Unidos de América. El más antiguo ejercicio que distingue a la cultura de la barbarie es la lectura. Hay que decírselo con todas sus letras al próximo alcalde, al próximo presidente, a los próximos ministros y a quienes se inventen la siguiente semana en esa cueva de Alí Baba y los 50,000 alcapones que es el Congreso de la República de Guatemala. Leemos para abrirnos al mundo, para hacernos más humanos, para aprender lo desconocido, para aumentar nuestro espíritu crítico, para no dejarnos dispersar por la televisión, para distinguirnos de los chimpancés. Para Isaac Asimov, científico y autor de ciencia ficción, la idea esencial del libro no ha cambiado en 5 milenios y no cambiará en un futuro previsible. Nada puede reemplazar a la palabra escrita en su forma portátil y sin baterías. Esto no necesita baterías y tampoco muerde. Desde las Honduras sudamericanas y anglosajonas con las cuales iluminó el universo el creador argentino Jorge Luis Borges, que hoy nos envía en su compatriota que ganó el premio hispanoamericano en la rama de cuento, Jorge Luis Borges nos indicó que de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es sin duda el libro, pues todos los demás son extensiones de su cuerpo. Pero el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Todas las cosas del mundo llevan a una cita
o a un libro, lo quieran o no lo quieran, esas legiones de seres humanos cuya posición preferida en este momento es la posición de estar agachados con estos dos dedos que se les van a engordar muchísimo por estarlos ejercitando todo el tiempo, mandando y recibiendo mensajitos. Ahora es la hora de que el nombre de Guatemala retome el sitio que le corresponde en el concierto de las naciones civilizadas, gracias al primer centenario de los hoy Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango. Junto con el poeta igualmente occidental Carlos Humberto López Barrios y el poeta griego Elitis, el pueblo quetzalteco y su comisión permanente confluyen en que la poesía despierta y no discrimina, le interesa todo lo existente y pone atención a lo diverso. El lenguaje poético es el espíritu de la humanidad, su sustento y su cohesión. Si la gente estuviera menos atareada en la sobrevivencia inmediata y procurara la poesía, habría menos avaricia, abuso, engaño. Así que próximo presidente o próxima presidenta de la República, a ver si se ponen a leer un poquito más, ¿verdad? Hoy el nombre de Guatemala vuelve a refulgir en los 3 tomos que generosa y obligadamente la Tipografía Nacional de Guatemala vino a integrar aquí el año pasado, y hoy, sin ser candidato de nada ni de nadie, yo no me estoy comprometiendo, yo ya estoy armando el primer tomo, no sé si van a ser 2 o van a ser 3, de la antología de 100 años o los años que sean de la rama de cuento, en donde por supuesto estará incluido el cuento perfecto que envió desde Argentina uno de nuestros invitados especiales esta noche. A las pruebas lo remito. No tendré cara para volver a verlos si no regreso con ese tomo o con esos 2 tomos de un siglo de cuento de fuegos florales hispanoamericanos de Quetzaltenango. Paulatinamente, los Juegos Florales Hispanoamericanos están cobrando una dimensión tanto de prestigio. Ahí está el poeta ecuatoriano, ahí está el prosista argentino, allá está el novelista guatemalteco. Cada vez alcanzan una dimensión tanto de prestigio como de una solemnidad que habla por sí misma de sí misma. El arribo de los escritores que serán reconocidos públicamente en esta velada. Marcelo Antonio Cobo, dilecto escritor argentino, digno representante de la rama de cuento, y a quien recibimos con la calidez característica del pueblo de Quetzaltenango. La rama de cuento fue ganada por el escritor y realizador audiovisual Marcelo Cobo, originario de la República Argentina, y viene desde San Martín de los Andes, Neuquén, a 1700 kilómetros de la capital gaucha. Es un escritor de mucho talento y ha publicado varios libros sobre temas literarios, de cine, cuento, relatos, poesía y otros temas. Ha publicado artículos periodísticos en medios argentinos, mexicanos y de otras naciones. Fue jurado en el Certamen Internacional de Literatura Hiperbreve Pompas de Papel en España. Tiene más de 20 distinciones por méritos literarios. Tan brillante escritor, es premio único en cuento y lo obtiene por su trabajo titulado La Última Nevada, que participó con el seudónimo Magó. La reina pone en el pecho del escritor un arreglo floral. Coloca en la solapa del botón de oro que da crédito a su triunfo. Y le entrega un pergamino. La Junta Mantenedora y la Comisión Permanente de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica,
hacen honor al mérito confiriendo el presente diploma de premio único a Marcelo Antonio Gobo por su trabajo en cuento titulado La Última Nevada, dado en Quetzaltenango, Ciudad de la Estrella, a los 12 días del mes de septiembre de 2015. Firman el doctor Jorge Rolando Barrientos Pellecer, alcalde municipal, licenciado Juan Carlos Morales González, presidente de Comisión de Feria, poeta Julio Rodolfo Custodio García, presidente de Comisión de Juegos Florales, y poeta Vinicio Contreras López, secretario de Comisión de Juegos Florales. El jurado calificador expresa en el dictamen correspondiente que La Última Nevada es una historia que mantiene en todo momento la tensión narrativa. Lleva al lector por una trama intrincada que poco a poco se va descubriendo, con buen registro en las voces, claridad en las imágenes y una modulación cuidada de los momentos de mayor o menor intensidad en el relato. Dejo ante el respetable auditorio al escritor argentino Marcelo Antonio Gobo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, obviamente agradecerles a todos. Hoy cuando hacíamos el ensayo hice una broma que pensaba que hoy iba a cumplirse, que era esto ha sido un error, ¿sí? Iba a decir, pero no ha sido así. Así que gracias a la comisión. Esto es un enorme honor para mí, no solamente por el premio, sino por el hecho de estar aquí compartiéndolo con ustedes, por el hecho de estar en Guatemala y en Quetzaltenango. Toda la comisión se ha portado maravillosamente. Tengo que hacer un agradecimiento especial a María Elena Marroquín por la cantidad de veces que la he molestado por correo electrónico y por su gentileza y la compañía que nos ha hecho en estos días. Pero todos y cada uno han sido maravillosos. La Última Nevada es un cuento que escribí ya hace 2 años o 3, como parte de un libro de relatos donde había un personaje que se repetía, un poco tomado o robado, si quieren, de los cuentos de Salinger. Y es un cuento que está íntimamente ligado al lugar de donde vivo desde hace ya 12 años, que es San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina. Confieso que después de haber enviado el cuento, pensé que había sido una equivocación hacerlo, porque es un cuento muy local, es un cuento muy dialogado. Pensé que me había equivocado al seleccionarlo, que tendría que haber elegido otro, porque por un lado es muy hablado en argentino, si quieren, y con muchas referencias muy, muy locales. Es un cuento muy personal, por cierto. Es una maravilla que lo hayan premiado. No tengo más que palabras de agradecimiento a la gente de México y de Guatemala que se ocuparon de hacerlo. No puedo evitar estar sumamente feliz por la compañía de estos premios, porque la verdad que Luis Franco es un poeta enorme. Cuando lean lo que escribe se van a dar cuenta. Pude disfrutar de su poesía a través de un libro que me pasó mientras viajábamos en avión y no podía dejar de leerlo. Y bueno, el maestro Gerardo, aparte de ser un gran escritor y de ser reconocidísimo, es, como a él le gusta decir, una gran persona, es una buena persona, un gran tipo, como decimos en mi país. Y bueno, ni hablar de las palabras del homenajeado de José Luis, que me han dejado absolutamente boquiabierto con su elogio a mi cuento. También no tengo más que palabras de gratitud para él. Y si me permiten, le dedico este premio a mi familia, porque hoy, para ser exactos diría casi ayer, en mi país, fue el cumpleaños de mi hijo, que cumplió 4 años. No estuve presente en su fiesta de cumpleaños, espero que me perdone al regreso, que me dirija la palabra porque tiene la costumbre de enojarse cada vez que viajo
Así que para mi hijo Agustín, para mi hija Sofía y para mi esposa Carolina, que aguantan todos mis tiempos lejos de la familia, sentados frente a la computadora, escribiendo. Y este cuento en realidad es un cuento que no existiría sin todos los escritores que admiro profundamente, en particular un escritor que por suerte Gerardo lo nombró y es Ricardo Piglia. El cuento es un gran homenaje, gran porque quiere ser grande, sin duda es un pequeño homenaje en comparación a lo que Piglia escribe, que es un gran escritor de mi país, al cual siempre admiré mucho y a quien le agradezco el haber sido quien me llevó a publicar por primera vez con un ensayo que escribí sobre él hace ya 11 años. Y además de ser un cuento que intenta homenajear a Piglia, es un cuento que no existiría sin la literatura de Rodolfo Walsh, otro escritor, periodista argentino que fue secuestrado y desaparecido en la última dictadura de mi país. También es un cuento que le debe por su oralidad a Manuel Puig, otro enorme escritor argentino que siempre ha sido bastante relegado a un segundo plano y que por suerte en los últimos años se está teniendo en consideración un poco más. Y obviamente, como alguna vez he hablado con muchos escritores de generaciones anteriores a la mía, es un cuento que no existiría sin un montón de grandes escritores, en particular escritores estadounidenses, Salinger, a quien ya nombré, pero también Dorothy Parker, Truman Capote y otros tantos. Y el cuento también es un homenaje a Hemingway por su teoría o su técnica del iceberg que Piglia, precisamente, y volvemos sobre lo mismo, trabaja y estudia también en sus dos tesis sobre el cuento. Así que vuelvo a agradecerles enormemente esta distinción. Espero que en algún momento pueda volver a Yela y a Guatemala. Es fabuloso también llegar en este momento tan particular del país. No siempre uno tiene la oportunidad de viajar a ciertos países y encontrarlos en los momentos que, como decimos en mi país, son bisagras y que marcan un antes y un después. Nosotros venimos de muchos años de dictadura y venimos, por suerte, de muchos años de democracia y de un gobierno, este último, que ha provocado grandes cambios culturales. Y espero que este momento sea visto dentro de 1, 2 o 3 años como el momento en que ustedes también lograron hacer el cambio que están anhelando, ¿sí? Y que la justicia social y que no haya chicos en las calles trabajando y que no haya pobreza y que todos tengan trabajo, sea algo de todos los días, porque por suerte culturalmente la cultura es algo que ya la tienen, es algo que se respira en todo el mundo, en las calles, en los compañeros con los cuales charlamos. Tiene una gran tradición poética, literaria. Ahora es el momento entonces de todo lo demás, así que la próxima visita me va a hacer muy feliz cuando los encuentre festejando por ese cambio. Así que muchísimas gracias otra vez y será hasta la próxima. A toda la honorable comunidad intelectual, a los maestros y estudiantes de literatura y amantes a la poesía y a las ramas del certamen, los invitamos a que concurran mañana a partir de las 10 de la mañana a la Biblioteca Alberto Velázquez de la Casa de la Cultura de Occidente, al conversatorio literario, donde harán presencia los ganadores de este certamen, explicando el contenido, historial y detalles de cada obra, con la magistral conducción del maestro José Luis Perdomo Orellana, máxima autoridad en entrevistas a grandes personajes.
Presenciamos el desfile de egreso de las damas y escritores. El ganador en la rama de cuento, Marcelo Antonio Gobo.